Pocas veces un libro ha removido el intelecto a tantas personas como lo ha hecho este, Imperiofobia y leyenda negra, de María Elvira Roca Barea. Lo leí hace un par de meses y esto no ha hecho más que empezar. El libro hay que recomendarlo a todos los amantes de la historia, a los buscadores de la verdad y a los interesados en la política. Y por supuesto también lo recomendamos a franceses, holandeses, ingleses e italianos que siguen creyendo las mentiras que ellos mismos inventaron sobre nuestro país. Y no olvidamos, faltaría más, a las soberbias élites españolas que repitieron y siguen repitiendo como papagayos durante los siglos XIX, XX y ya XXI las consignas difamantes de franceses, ingleses, holandeses, masones independentistas americanos y demás enemigos. Gracias a ellos España se odia a sí misma, está acomplejada y no es difícil encontrar españoles avergonzados de sí mismos. Hemos estado cabizbajos, ¿por qué no decirlo?, hasta que hemos leído este libro y por supuesto a partir de ahora, cuando me encuentre con alguien que me hable mal de España, le voy a recomendar este libro y le voy a contar lo lógico, que tenemos que reinterpretar la historia, porque seguimos bombardeados por la BBC, por la francofonía, porque seguimos alimentando los viejos tópicos y las mentiras más absurdas y más burdas sobre nuestro imperio colonizador. A sangre y fuego, dicen. Para más INRI, nuestros libros de texto están plagados, infestados de estas mentiras hechas, burdas, que funcionan como coletillas estúpidas y que nos obligan a rehacernos o nos tienen que obligar a pensarnos de arriba a abajo. El último gran imperio colonial no fue el español, fue el francés, el inglés. Lo nuestro no fue un imperio colonial porque para nosotros no había colonia y no había metrópoli. Todos eran súbditos de Castilla, todos eran castellanos y por tanto todos eran españoles, decíamos las Españas. Nosotros no hemos funcionado como ellos funcionaron, no montamos una metrópoli racista para saquear aquellas colonias, no hubo colonias ni colonización, sino territorios y súbditos, no perseguimos indígenas, sino que creamos la raza criolla, no dejamos aquello como un erial, sino que construimos cientos, casi me atrevo a decir que cientos de universidades, de caminos, de hospitales. La América que dejó España a principios del siglo XIX era una América hispana próspera, rica, con muchas posibilidades. Solo el enfrentamiento entre ellos y solo el odio entre los propios pueblos y las propias grupos que había y que se quedaron en aquella América ya independiente en múltiples fragmentos fueron los que dieron entre sí o dieron paso a un enfrentamiento que seguimos viéndolo, sigue habiendo ese enfrentamiento entre Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile. Por tanto, no fueron los españoles los que crearon aquello, al contrario. España llevó la civilización donde había genocidio, llevó el catolicismo donde se practicaban sacrificios humanos. Y para esto España lo hizo de una manera ejemplar. Es verdad que hubo de todo, es verdad que no todo fue fantástico, pero tenemos que darnos cuenta también de que las interpretaciones que hemos soportado permanentemente en nuestra historia nos han hecho ver que somos, o hemos llegado a pensar que somos peores de lo que somos. Y no es cierto. España debe recuperar su puesto también en la historia y su puesto en el mundo. Me preguntaba yo, por ejemplo, cuando he dado historia de la filosofía, porque hablábamos, o los libros de texto hablaban de los presocráticos y no hablaban de los profetas bíblicos, por ejemplo, cuando había unas ideas profundas sobre la igualdad, la libertad o la justicia social. Sin embargo, eso no interesaba. Interesaba más bien interpretar la historia siempre de una manera cristofóbica y desde luego una historia siempre hispanofóbica. ¿Por qué ¿por qué dijeron, por ejemplo, los ilustrados franceses que España no había aportado nada? Evidentemente, porque no querían que aportara nada, pero es que eso nos lo creímos. ¿Cómo no aportó nada a la escuela de Salamanca del siglo XVI y XVII, si fueron los creadores del derecho de gentes, del derecho internacional, del respeto a los derechos humanos como anticipo de lo que luego se vería posteriormente? ¿Por qué mintieron descaradamente? Pues evidentemente, porque había una imperiofobia
que Elvira Rocabaria se encarga de explicarnos muy bien todo aquello. ¿Por qué los holandeses piensan y dicen que aquello nos tuvimos que ir a sangre y fuego? ¿Por qué hablan del duque de Alba con estos términos? Bueno, evidentemente, porque la historia la están contando ellos, la cuentan ellos, pero las masacres y las persecuciones que hicieron desde el otro bando no solo no fueron peores, sino que fueron incluso bastante mayores. Sin embargo, de eso nadie habla. ¿Cuál es la táctica que tienen los imperiofóbicos? Pues es siempre la misma: denigrar al adversario, eliminando y no diciendo lo que hace bien, diciendo exclusivamente lo que hace mal, y por supuesto magnificando y aumentando lo que hace mal para convertir lo que es algo anecdótico en una especie de generalización. Bartolomé de las Casas, evidentemente, lo que hizo en su comentario de cómo estaba funcionando era una cuestión anecdótica, minoritaria, incluso exagerada para su tiempo, y así lo dijeron los contemporáneos de su época. Sin embargo, esto ha sido utilizado evidentemente para magnificar el papel que tuvieron los cristianos y los católicos españoles en América hispana, en la América hispana. ¿Por qué se ha olvidado todo esto? Bueno, en mi opinión, quizás porque seguimos viendo el mundo, la historia, desde unas gafas que no corresponden. Seguimos viendo la historia desde una perspectiva, voto a bríos, equivocada. Por eso va siendo hora de que en nuestro país veamos la historia también desde una perspectiva distinta. Como libro, se lo recomiendo. Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, de María Elvira Rocabaria, con prólogo de Arcadia Espada. Esta que tengo yo es la 20ª edición, por supuesto habrá algunas más. Yo lo leí en ebook también antes de comprarme el libro, porque creo que es un libro que vale la pena tener en papel y por supuesto leerlo y subrayarlo para los que les guste la historia. Muchas gracias y feliz día.